Boreal Televisión presenta. Estamos de regreso ya con el Café con Leche, que es el bloque de entrevista de esta presentación de Boreal Televisión, de esta producción de Boreal Televisión para todo el país, así como también con presencia en los sistemas de cables, aplicaciones y plataformas digitales para Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Centro, Suramérica, Europa y las islas del Caribe. Y tal como habíamos anunciado en el programa anterior, hoy tenemos la agradable y honrosa comparecencia. Vamos a tener una conversación con él sobre diferentes proyectos de Saúl Abreu, quien es el director ejecutivo de la Asociación para el Desarrollo Incorporada de Santiago de los Caballeros, a quien agradecemos que haya aceptado esta invitación nuestra a venir al Café con Leche. Saúl, bienvenido. Con nosotros están ahora mismo Randy Ortiz y Miguel Torres. El camarada Danilo Basilio parece que tuvo problema de conectividad, pero estará también probablemente un poquito más adelante. Gracias por venir, Saúl. Buenos días, un placer estar acá. APEDI está celebrando, y creo que sí, que debe hablarse de celebración, el 60 aniversario. Señores, una institución con 60 años es una innegable, ya una especie de ícono. Creo que APEDI fue la primera, ¿verdad que sí? En todo el país. Así es. ¿Cuál es el programa? ¿Cuáles son los planes futuros y de aplicación inmediata para esta celebración de los 60 años de APEDI, Saúl? Bueno, tal como usted dice, APEDI está celebrando, conmemorando su 60º aniversario, 60 años de labor continua. Fue, de hecho, como usted dijo, la primera institución de este género creada en el país. Apenas unas 5 semanas del ajusticiamiento del dictador Trujillo, pues había un interés por una apertura, por una participación de la sociedad en el desarrollo del país, luego de más de 30 años de una férrea dictadura que había afectado mucho el desenvolvimiento social, especialmente en Santiago. Y precisamente acá surge esta idea de un grupo de unirse para juntos promover iniciativas que contribuyeran al desarrollo del país. En ese momento, con las condiciones que existían. A lo largo de 60 años, las condiciones han ido cambiando y así también ha ido evolucionando APEDI en su gestión y en sus ejes estratégicos. Con motivo de esa celebración, pues tuvimos el pasado jueves una conferencia con el señor Gonzalo Pérez, que es presidente del Grupo Sura, que con el tema fue la incidencia del sector privado en la competitividad y sostenibilidad de una segunda ciudad. ¿Por qué ese título? Bueno, porque Santiago es segunda ciudad del país, donde el sector privado tiene una gran incidencia en su desarrollo, a diferencia de otras ciudades que el Estado ha sido el más preponderante. En Santiago, pues, el sector empresarial, el sector civil ha sido protagónico. Estamos tomando también la experiencia que ha tenido Medellín respecto a Bogotá, donde ha habido un desarrollo impresionante de una segunda ciudad. Precisamente el señor Gonzalo Pérez viene de Medellín. Grupo Sura es un grupo empresarial ligado sobre todo al seguro, con presencia en múltiples países. Y se abordó precisamente cómo ese sector privado incide y puede incidir, cómo debe comprometer como una ciudadanía a promover y ser partícipe de ese desarrollo. Y tenemos muchas ideas porque vamos a estar utilizando precisamente en siguientes fases de este proceso de conmemoración, que va a incluir un proceso de revisión interna de APEDI, ¿verdad? Lógico, evaluar estos 60 años, ¿verdad? Evaluar qué se ha hecho y cómo se ha hecho, las condiciones actuales, sus potencialidades. Entonces, redefinir varias de sus ejes estratégicos, redefinir sus proyectos y poder entonces iniciar una nueva etapa, ¿verdad? Que pueda continuar haciendo grandes contribuciones al desarrollo de Santiago, de la región y del país, con una visión ya renovada.
que no puede dejarse poner vieja, ¿verdad? Claro, años, sino que pueda renovar. A las nuevas circunstancias, que a propósito de eso, nosotros siempre hemos destacado, todo el equipo aquí, los aportes que hicieron, que hizo ese liderazgo que se nucleó en la Asociación para el Desarrollo, donde salieron grandes proyectos que hoy podemos exhibir en Santiago de los Caballeros. Y mira el dato importante que tú señalas, y es justamente el que en vez del Estado ser protagonista, sobre todo en Santiago, ha sido justamente la iniciativa o las iniciativas del sector privado el que ha puesto a Santiago en primer plano, en este caso la segunda ciudad del país. Hablando de eso, ¿cuáles proyectos podemos exhibir en estos 60 años que han sido iniciativas de APEDI? Bueno, empezando con sus orígenes, de un país que era sobre todo una economía agrícola con poco acceso a servicios básicos. El sector empresarial pensó, bueno, ¿qué tenemos que hacer para desarrollar el país? Bueno, primeramente, formar recursos humanos con una visión empresarial para esa economía que era en ese momento. Por eso uno de sus primeros proyectos que se ha mantenido, ha sido muy exitoso, fue una escuela agrícola, que es el Instituto Superior de Agricultura, que es Universidad ISA. Pero también había o no había acceso a las finanzas comerciales y personales, era básicamente corporativa o estatal, y por eso funda un banco, que es el Banco Popular Dominicano. Había poco acceso a la vivienda y a servicios de salud, por eso crea la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos, y también un proyecto de salud que fue uno de sus primeros. Pero así, a medida que iba avanzando el tiempo y cambiaban las circunstancias, otros retos se presentaban y fue creando otros espacios, como el caso del Plan Sierra, para abordar un tema de sostenibilidad ambiental en la cuenca de Yaque del Norte. El caso para apoyar las pequeñas empresas, crea primero el programa de apoyo a la pequeña empresa, PROAPE, inmediatamente después Fondesa. Y Fondesa creció hasta convertirse también en la entidad microfinanciera ONG más grande, que dio lugar entonces a que se creara Banfondesa para poder facilitar la expansión de ese servicio. También en los últimos años, trabajando con lo que es la habitabilidad de la región de Santiago, y también el tema agua ambiental, pues creamos el Fondo de Agua Yaque del Norte, que es una entidad que va creciendo muy bien, y más recientemente la culminación de un proceso que tardó 18 años, pero que APEDI se mantuvo firme en ese propósito, y gracias al apoyo de muchos sectores, incluyendo el gobierno central, pues se culmina una primera gran fase del Parque Central de Santiago, que es una también de los aportes, grandes iniciativas. Pero en todo ese proceso fueron trabajando diferentes temas, porque no era creando simplemente instituciones, sino también empresas, como el caso de Envase Antillano, Procedoca, para citar algunos, pero también elementos que eran de estudio, de planificación con respecto a la cuenca, con respecto a la región. Procesos que se han fortalecido en los últimos años porque hemos abordado un enfoque regional de desarrollo, y por eso en el 19, junto con Compromiso Santiago, lideramos un proceso que culminó en una agenda regional de desarrollo, integrando las 14 provincias de la región. Y hemos estado trabajando también con iniciativas específicas de Santiago, tratando de integrar los diferentes sectores, porque entendemos que una institución independiente con agenda separada, pues no logra tanto, ¿verdad? Claro, si no trabajamos en criterio. Conformamos en el 2010 Compromiso Santiago, que une las 7 entidades más importantes de desarrollo empresariales de Santiago, y tenemos una agenda común también que impulsamos. Randy Ortiz y luego Miguel Torres. Buenos días. Buenos días, Samuel. Buenos días, aquí estamos. Samuel, ciertamente la Asociación para el Desarrollo marcó una especie de eje de respuesta a lo que debía hacerse luego de una dictadura. Bueno, está bien, salimos de la dictadura, pero ahora ¿qué debemos hacer? Y bueno, ha podido enumerar varios de los enclaves de desarrollo que se dio la ciudad, con 2 tipos de instituciones, unas privadas como empresas tales, otras
sin fines de lucro y ha sido como el eje. Pero ¿qué pasa? Se vive también en un contexto determinado y hemos visto cómo ese contexto en que la Asociación para el Desarrollo de Santiago ha desarrollado todas estas iniciativas que son íconos, no solo del desarrollo de Santiago, muchas de ellas terminaron siendo del país. El Banco Popular, podemos ponerlo como un ejemplo, que nació aquí en Santiago dentro de esa filosofía de crecimiento. Pero tenemos una ciudad como que no está respondiendo a la necesidad de ser una ciudad que sea un marco, un entorno adecuado. Entonces, no hemos vuelto a ver las construcciones de grandes avenidas para el desahogo, algún sistema más eficiente de transporte, el manejo de los terrenos. Uno ve como terrenos muy fértiles terminan sepultados en cemento y se pierde la oportunidad de hacerlo productivo. El marco en que se debe desarrollar la ciudad como que está muy estrecho. ¿Qué visión tiene la PEDI de lo que debería ser Santiago como espacio para que se sigan desarrollando estos proyectos y esta siga siendo una ciudad que tiene la lógica de haber encontrado hacia dónde encaminarse hacia un futuro dentro de la era digital de un nuevo esquema de vida en que estamos a nivel planetario? Realmente usted menciona, son retos muy importantes y que han sido considerados, identificados. Muchos de ellos están precisamente en una agenda de prioridades que hemos identificado y que hemos estado inclusive conversando y presentándosela al mismo gobierno. Nos hemos reunido con la vicepresidenta de la República, con el director de presupuesto, con el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, y con nuestros legisladores, con el senador y con los diputados, para lograr que varios de estos proyectos pues, se pongan en los presupuestos venideros, porque son básicamente de inversión pública en estos casos. El tema de la movilidad urbana en Santiago es un tema de gran preocupación, porque realmente hemos estado ya sufriendo los congestionamientos y eso implica muchos problemas para la actividad económica y social. El tema de la conectividad, no hacen falta, sí. Norte-sur, que es vital. Avenida, muy vital. Y la conectividad no solamente urbana, interna, sino hacia otras provincias. La región norte es posiblemente la región menos comunicada, o peor comunicada que tiene el país, a pesar de todo su potencial productivo. También tenemos los problemas de la gestión de residuos sólidos a nivel regional, porque la ciudad como Santiago tiene más o menos contenido, pero sigue siendo un problema a nivel de la provincia y a nivel de la región, acceso a servicios. Hay que ver que el éxito de Santiago lo convierte también en un problema en el sentido de que mientras el país ha crecido en población unas 4 veces en los últimos 60 años, Santiago lo ha hecho en 15, casi 20 veces lo que era hace 60 años. Y eso obviamente provoca los problemas de la urbanización que hay que resolver, obviamente, para que Santiago siga siendo una ciudad atractiva y habitable. Recientemente se publicó una encuesta en República Dominicana donde se le preguntaba a las personas los lugares que preferían vivir. Los 4 primeros lugares fueron Jarabacoa, Constanza, Samaná y Santiago. Si sacamos los 3 primeros, ¿verdad? Son lugares turísticos, ¿verdad? Entonces Santiago, sin ser turístico, quedó en esos primeros lugares. Una ciudad mediterránea. Una ciudad mediterránea. ¿Por qué? Porque Santiago tiene mucho atractivo. Santiago es una ciudad habitable, una ciudad con muchos servicios, pero con cierto área de pueblo todavía, que la hace también atractiva, una actividad cultural interesante, una actividad económica floreciente. Si vemos las construcciones, como están en Santiago, de una forma acelerada. Santiago ahora mismo no la compara con cualquier capital de Centroamérica o del Caribe y le queda por encima a muchas de ellas. Pero quiere decir que Santiago se ha desarrollado y eso trae problemas también de uso de suelo, de congestionamiento, que tenemos que resolver. Por eso decía que dentro de los proyectos que estamos promoviendo está lo que es internamente la movilidad urbana. Hay que colectivizar el transporte con sistemas eficientes y que puedan resolver esos problemas. Hay que hacer un reordenamiento interno de nuestras vías. Hay que ampliar las facilidades de conectividad con mejores avenidas, el caso norte-sur, ¿verdad? 1 sí. o 2 más. Y la conectividad, reitero, hacia otras provincias de la región que tenemos limitación. Y eso hay que resolver. Miguel Torres, adelante.
Muy bien, gracias. Estamos con Saúl Abreu, hablando con Saúl Abreu, un hombre de APEDI, un hombre junto a un grupo de personas interesados en que Santiago siga siendo un elemento de, Vamos a la pregunta, Miguel, que tenemos poco tiempo. sí, de referencia en el desarrollo. Saúl, el río Yaque del Norte siempre ha estado en agenda. Hay muchas informaciones y declaraciones que se dan, sin embargo, se quedan en el tintero, proyectos de saneamiento. Me gustaría saber cómo andan esos proyectos, por ejemplo, específicamente en el caso de la contaminación, sabemos lo de la deforestación, los niveles de reguío que han disminuido en las fincas de la línea noroeste, pero vamos a centrarnos en la contaminación que se está haciendo, porque hubo en un momento unas declaraciones donde se hablaba de la posibilidad de crear una planta de tratamiento para evitar que el río Yaque del Norte siga siendo usado como punto de descarga del alcantarillado sanitario y pluvial, ¿verdad? Y la contaminación de aguas de empresas que van vertidas al río Yaque del Norte. ¿Cómo va eso? Bueno, realmente esa es una gran preocupación, porque tenemos problemas con el agua tanto para preservar la cantidad como para preservar o mejorar la calidad. Son dos temas básicos y un tercer punto es el uso eficiente de las aguas. Por eso creamos en el 2015 el Fondo de Agua Yaque del Norte en Santiago, que ha ido creciendo y ya tiene impacto en esos tres ejes. Financiando pequeñas plantas de tratamiento a nivel comunitario e institucional, trabajando en la educación ciudadana también con respecto al uso eficiente del agua y otros proyectos. Ahora, sabiendo que el tema principal es la contaminación, y no solo la industrial, sí, la doméstica, o sea, porque el tema principal es que no tenemos una capacidad suficiente de captación de las aguas servidas y de tratamiento para poderlas colocar en los cuerpos de agua. En ninguna parte del país, de Santiago es donde más agua se trata y sin embargo apenas llegamos a un 20% del agua servida. ¿Por qué? Porque tenemos deficiencias en los sistemas de colección de aguas residuales. Tenemos una planta de Rafael, también de aguas residuales, que está usada en menos de un 50%. Entonces, lo que está trabajando ahora es en cómo se construyen los colectores de aguas residuales que puedan captar esas aguas y llevarlas a Rafael y crear otra planta de tratamiento. Y tenemos ahora mismo muy interesante un proyecto, con un conjunto de proyectos, firmamos un convenio en noviembre pasado con la Presidencia de la República y se están diseñando, están ya casi terminados varios de los proyectos en diseño para construir 9 colectores de aguas residuales en Santiago, 4 estaciones de bombeo, 20 pequeñas plantas de tratamiento y colectores de basura también en las cañadas, una intervención también para sanear cañadas que va por muy buen camino. De hecho, es posible que podamos estar licitando la construcción de varios de esos proyectos al mes de agosto. O sea, que antes de que termine el año, varios proyectos de esos van a estar iniciados, lo que va a ser una contribución importante a la reducción de las aguas residuales no tratadas que están llegando al río Yaque del Norte, por lo menos aquí en Santiago, y se están impulsando la idea de que se hagan otros proyectos porque la contaminación empieza desde Jarabacoa. No se ha hablado nunca de la canalización del Yaque del Norte por su paso en Santiago. Ese es un tema que se ha hablado y se ha conversado, hay pros y contras de ese proceso, hay temas ambientales asociados con una canalización, además de la inversión que requiere, que se pudiera resolver con una mejor gestión de lo que es la presa, que ha sido manejada bastante bien en los últimos años, y hay problemas mucho más, digamos, urgentes que resolver que eso. Eso podrá abordarse. Porque podrían ser colaterales también, esos asuntos. Pero mira, a uno le queda como el sabor de muchos estudios, de muchos planes y pocas ejecuciones. Entonces uno ve, bueno, hace tiempo se entregaron unos recursos, creo que los manejó el instituto, creo que era el Instituto Superior de Agricultura, en ese entonces no recuerdo, pero como que todavía uno no ve en la realidad algo que se inicie. Y qué bueno que tú has dado la primicia, creo que primicia, de que para agosto podrían estarse licitando algunos proyectos. Así es.
Hay que conocer realmente las situaciones para formular proyectos, porque también uno hace a veces peticiones que se construya tal cosa, pero la verdad, ¿dónde está el proyecto? ¿Dónde está el diseño? ¿Dónde están los detalles ejecutivos de ese proyecto? ¿Dónde está el presupuesto? Entonces, para que pueda ejecutarse, tiene que elaborarse un proyecto. Los estudios, y los estudios y la presupuestación. Y ahora tenemos un proceso en el Estado diferente a como era antes. Hay un sistema de planificación que requiere que un proyecto esté, que se introduzca en el sistema de inversión pública, se designe un código de inversión pública, que llaman el SNIP. Sin eso no puede recibirse recursos del presupuesto. Entonces hay que seguir todo un proceso, que es lo que hemos estado haciendo. Y reitero, tenemos buenas expectativas de que eso se va a hacer. A veces se han anunciado recursos, pero realmente nunca se han erogado. Entonces, una cosa es que se diga que se va a invertir, una cosa es que realmente se haya hecho. En este caso, reitero, hay un compromiso y hasta ahora se han ido cumpliendo los pasos. Pudimos haber arrancado antes, de hecho, con estos proyectos, y la presión ha sido del gobierno de que arranquemos antes. Sin embargo, preferimos seguir los pasos que requiere las contrataciones públicas, que tiene todo un proceso, sí, ¿verdad? Que a veces se retranca. Que retrasa, pero que es necesario para la transparencia y la libre participación de todo. Y eso ha hecho que el proceso sea más lento, pero hemos cumplido con todos los procesos para que no haya ningún cuestionamiento y que la cosa arranque correctamente. Adelante, Randy. Sí, bueno, cuando estamos hablando del gobierno central, pues es el que tiene la principal voluntad de los recursos en un momento muy especial, quizás los recursos no son todos los deseados o están siendo redireccionados a áreas de prioridad, pues el área de la salud. Pero también tenemos un gobierno municipal. ¿Cuál es el vínculo del gobierno municipal con algunos de estos proyectos? Bueno, además de estos proyectos que estamos con el caso del Yaque del Norte, que es algo sobre todo del gobierno central y el problema ambiental, sobre todo, tenemos otro conjunto de proyectos dentro de ese mismo acuerdo con el gobierno de revitalización del centro histórico, que va a implicar intervenciones en la calle del Sol, la Benito Monción, en el centro de la cultura, Casa de Arte, una serie de intervenciones que van a impactar positivamente lo que es el centro, y obviamente que esos proyectos se están haciendo en colaboración, en conversación, en consenso con el gobierno local, el Ayuntamiento de Santiago, porque es el territorio, es el gobierno local que tiene el protagonismo en estos procesos. Hay que entender de todas formas que los gobiernos locales de la República Dominicana no tienen tanta capacidad de acción, porque no, el presupuesto limitadísimo. No tienen mucha capacidad de crear arbitrios y otras formas de captación de recursos, y eso limita mucho la capacidad de acción que puedan tener. De hecho, Santiago es uno de los que más dinero recauda internamente, el municipio de Santiago, no así otros municipios, pero aún así es muy limitado lo que puede generar por sí mismo, y depende mucho de los recursos que le da el gobierno central, que de por sí son limitados y muy por debajo de lo que establece la misma ley. Entonces, claro, siempre puede mejorarse, enfocar la inversión en temas de mayor impacto. ¿Qué sabe APEDI del monorriel, de la línea de un metro, que son temas que se han estado tratando? Y también incluyo ahí en esa pregunta, aunque son aspectos muy diferentes, si APEDI ha tratado el tema de una mejor o una mayor retribución a Santiago en porcentaje de su aporte al Producto Interno Bruto con las autoridades centrales. Claro, con respecto al monorriel, hemos ya recibido presentaciones de un proyecto que se ha estado avanzando, que está en proceso de afinamiento, digamos, ya bastante avanzado por parte del gobierno central. Y que, de parte del gobierno central. Sí, porque es una inversión. Sí, yo entiendo, pero o sea, lo que me interesa es saber, o sea, me alegra que el gobierno central esté involucrado en el proyecto, o sea, que se está pensando en eso. A nivel local no puede abordarse un problema de inversión tan cuantiosa como eso, pero se está trabajando en eso. No tenemos todos los detalles, reitero, porque hemos ido conversando, hemos tenido presentaciones, pero está en el proceso y esperamos que en poco tiempo ya haya un proceso terminado y se busque el mecanismo de cómo se ejecutaría eso con relación a la colectivización, ¿verdad?, del transporte público en Santiago. Con relación a la inversión que debe hacerse en Santiago y la región, ese es un tema
que sale siempre en todas las palabras que tenemos con el presidente, con los funcionarios, en cualquier escenario. Santiago necesita mayor inversión proporcional a los aportes que hace al fisco. No solamente Santiago, sino la región. Como dice nuestro presidente Fernando Capellán, somos solidarios y queremos seguir siendo solidarios con el resto del país, pero denos algo. Pero no tanto, en términos de que debemos tener una mayor inversión pública en la región, sobre todo, no solamente por las contribuciones que hace, sino porque devuelve esa inversión. O sea, Santiago y la región tienen una particularidad de que el impacto de la inversión es muy positivo, el retorno es alto, el crecimiento se observa, la región florece y al desarrollarse más, pues tienen entonces mayor capacidad de seguir aportando a los recursos nacionales y seguir contribuyendo no solo a su propio desarrollo, sino al desarrollo del resto del país. Por eso reclamamos mayor inversión en Santiago y la región, con la garantía de que el impacto es positivo y que se va a devolver con creces a las riquezas nacionales. Randy Ortiz. Sí, ese justamente iba por ahí, porque cuando hablaba de las comunicaciones, distintas administraciones nacionales nos hablaron de elevado, paso a nivel y todas esas cosas, y ya estamos viendo que nos estamos pareciendo mucho a la capital en términos de tapones, que retarda la dinámica natural. Y supongo que impacta también el desarrollo, porque más combustible, menos tiempo, más exasperación de la gente en los tapones. ¿Hay en este aspecto específico alguna promesa del gobierno central a solicitud de ustedes? Y se está trabajando en lo que es una posible reordenamiento del tránsito, porque no solamente la construcción de un sistema colectivo, sino también reordenar, a veces reorientar, a veces con problemas pequeños de conectividad también se puede mejorar mucho. Por ejemplo, la conexión que se hizo cuando Cerulle, la Sabana Larga, conectando a Tolonculo, resolvió muchos problemas. Y eso no fue una gran inversión. Fue una de las cosas que dejó buena. Exacto. Y otras intervenciones de esa naturaleza, que en la fuente, ¿verdad? En la salida de la Sanidad. Y fueron inversiones realmente no cuantiosas. Y hay muchos puntos en Santiago que están congestionados precisamente por una pequeña inversión de conectividad y que hay que resolver. Y realmente sí, uno sufre esas situaciones. Yo prefiero quedarme en la oficina 2 horas más en la tarde y no enfrentarme y dejar que pasen los tapones. Para que pasen los tapones, porque no vale la pena durar media hora cuando tú en 5 minutos lo haces en otro momento. Entonces sí, esos son temas que requieren que urgentemente se aborden y estamos precisamente promoviendo soluciones en ese sentido. Saúl, nos quedan 2 minutos. Si Miguel tiene una pregunta, si no voy a avanzar con esta. ¿Cuál es la posición y qué conoce APEDI de la intención de rehabilitar el puerto de Manzanillo? Como ustedes han hablado de una especie de revisión del mismo papel de APEDI a nivel ya regional de las 14 provincias. ¿Qué conoce a APEDI? ¿Cuál ha sido el proceso? ¿En qué va eso? ¿Cuáles informaciones llegan desde el gobierno central? APEDI ha dedicado mucho tiempo a ese tema, ¿verdad? Por muchos años. Y los últimos 10 años ha sido casi agotador, ¿verdad? El esfuerzo. Y vamos a dar un paso adelante y 4 para atrás. Exacto. Tuvimos la oportunidad con la creación de la Corporación Portuaria del Atlántico, manejar el puerto por cerca de 18 meses. Se avanzó muchísimo. Lamentablemente se echó para atrás el proyecto y vemos la consecuencia de eso. ¿Qué pasó con ese? Realmente hay un tema más que política de intereses, porque es que hacer Manzanillo implica romper el monopolio que se tiene, o cuasi monopolio, de los puertos en la parte sur, en la parte de Santo Domingo. Y eso obviamente los intereses de allá pues obstaculizan de forma muy activa y decisiva para que no se desarrolle un puerto grande en la región norte, tan necesario, no solamente para la región, sino para el país. Entonces, damos un paso, damos 2 para atrás, 1 para adelante, y realmente ha sido agotador este proceso. Y de hecho, en la agenda regional que terminamos en los 19, el puerto de Manzanillo es el primer, o sea, es de la primera, el primer proyecto para la región.
Y entonces seguimos insistiendo con esa parte. Hay varios proyectos que se están desarrollando o promoviendo paralelamente en la zona, como plantas de energía eléctrica, gas natural, un astillero, que eso puede dar cierto dinamismo, aunque nos preocupa que por retazos se hagan proyectos y entonces eso limite un proyecto macro. Hay una aprobación por parte del BID, unos $100 millones por una rehabilitación del puerto. Hemos insistido que está muy bien eso y apoyamos eso, siempre que no se quede en una reparación, porque nosotros pedimos es una ampliación, y no cuantiosa, sino suficiente para permitir que barcos más grandes empiecen a llegar y se vaya creando la carga crítica que necesita la sostenibilidad de un puerto. 30 segundos que me están ya llevando casi del aire. ¿Ustedes sienten que hay una voluntad ahora para realmente crear el puerto o las condiciones para el desarrollo del puerto? Creemos que sí, que hay voluntad, pero todavía hay mucha resistencia de Santo Domingo que tenemos que abordar como país, o sea, y más allá de los intereses particulares que se están presentando. Saúl, muchas gracias por estar con nosotros aquí en el Café con Leche, sumamente interesante. Felicidades a PEDI, ¿verdad, equipo, por este 60 aniversario. Y falta mucho camino que recorrer, aunque hemos recorrido uno bastante largo. Así es. Quienes nos dedicamos a esto tenemos que ser optimistas, ¿verdad? Claro que sí. Creer que podemos cambiar las cosas y hacer el esfuerzo para lograrlo. Saúl Abreu, director ejecutivo de la Asociación para el Desarrollo de Santiago, ha estado con nosotros en este Café con Leche. Señores, gracias. Feliz resto del día y que sea productivo con la gracia de Dios. Nos vemos mañana. Buenos días. Nos vemos. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, voz dominicana.